Hoy estaré construyendo una base para tu cepillo eléctrico que hará que tus trabajos sean mucho más fáciles. Y en mi blog encontrarás la información que necesitas para descargar los planos de cada una de las piezas. Necesitaremos un trozo de compuesto de 50 por 60 centímetros y 1,5 centímetros de grosor. Trazamos 10 por 20 centímetros y cortamos. Quitamos la tapa contraria al expulsor de virutas y marcamos como se muestra. Ahora necesitamos un trozo de madera de 1 por 1 centímetro para marcar alrededor. Quitamos la otra tapa y terminamos de marcar el relieve de la herramienta. Y con la herramienta encendida vamos a hacer la mueca del cilindro de corte. Esto permitirá que el cepillado no deje bordes. Y con un trozo de madera haremos la base para sujetar la máquina. En mi blog podrás solicitar los planos detallados de cada una de las piezas en archivo PDF. Y con otro trozo de madera construimos la parte superior del sujetador. Un trozo de lámina de 13 centímetros servirá para la siguiente pieza. Marcamos el orificio de nuestro cepillo y cortamos. Un poco de grasa servirá para marcar el lugar donde va. Y fijamos en su sitio con tornillos. Vamos a hacer ahora el pomo del sujetador. En mi blog podrás solicitar los planos detallados de cada una de las piezas en archivo PDF.
Necesitamos ahora una U metálica de 2 por 1.5 centímetros. Como ves, yo usé unos viejos sujetadores de vidrio que tenía en el taller. Y listos los rieles, vamos a armar la parte deslizante. En mi blog podrás solicitar los planos detallados de cada una de las piezas en archivo PDF.